Esa es la verdad. Dice Cristo, si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Si no se arrepienten, si no confiesan. Porque el detalle es hermanos, es el siguiente, hermano, que el ser humano no es ninguna víctima. A veces se ofenden, a lo mejor por un mensaje que da Joel, o por un mensaje que doy yo. ¿Verdad, pastor? Si la gente se ofende, pastor Joel, ¿desde cuándo la gente está ofendiendo a Dios? ¿Desde el que mundo es mundo o no? Desde el que mundo es mundo. Desde que entró el pecado por Adán, a partir de ese momento la gente ha ofendido a Dios y sigue ofendiendo a Dios. Entonces la gente se va a ofender porque le dice, mire, si tú no te arrepientes te vas al infierno. Y no es la verdad. Y no es la verdad. Es el destino eterno que está en juego. En cuarto lugar, vamos a ver las pirámides mayas. Las pirámides mayas son asombrosas porque son un cosmograma, o sea, son un símbolo del cosmos en piedra. Sus construcciones y las ciudades de los mayas son como espejos del cosmos. Y vemos cómo Satanás dejó sus huellas en la cultura maya, en la cultura egipcia y en todos los lugares en ese tiempo donde se edificaron las pirámides. Chichén Itzá. Ahorita hay pastores que van para allá, para ese lugar, ¿verdad? A declarar ese lugar como un lugar de Dios. O sea, es que son brutos. Ese es un lugar que está entregado a Satanás. Primera de Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Y algo sabio una vez que yo le copié a Joel, las elecciones son elecciones democráticas, donde interviene el libre albedrío del hombre y no Dios. Y cada quien escoge el presidente que le da. Hermanos, hay lugares como la montaña de Sortes, como las pirámides mayas, como en Egipto, que están entregadas a Satanás y es un lugar que le corresponde a Satanás. Cuando Cristo venga y pose sus pies en el monte de Jerusalén y empieza a gobernar desde Jerusalén con su iglesia, con los ángeles y con los santos del Antiguo Testamento, otra será la historia. Ahí sí. Pero de resto, Cristo gobierna sobre su iglesia, no sobre el mundo, sobre su iglesia, con la cual Él, ¿verdad?, se sacrificó y dio su vida por precio de sangre por cada uno que se arrepiente. Porque si Cristo está gobernando sobre el mundo, ¿qué mal gobierno está haciendo Cristo? Un gobierno paupérrimo y pésimo, porque yo no veo la mano de Dios por ningún lado. Solamente está la misericordia y Dios gobierna a través de su iglesia. La única nación dentro de un mundo y dentro de una nación se llama la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, donde el Señor gobierna. Chichén Itzá es probablemente el lugar más visitado de la península de Yucatán. Ahí también se encuentra la pirámide de Kukulcán, el observatorio de Caracol y la muralla sagrada que se conoce como el cenote. Pero la más grande atracción de Chichén Itzá es un evento astronómico que ocurre cada equinoccio. Los equinoccios es un evento astronómico entre el 20 al 21 de marzo, donde el sol se pone sobre el ecuador y también está el equinoccio de primavera, que es este, y el equinoccio de invierno, donde tanto el día como la noche son exactamente de 12 horas. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Cada equinoccio de primavera del 20 al 21 de marzo ocurre este fenómeno. Miles de visitantes se reúnen en Yucatán, alrededor de la pirámide de Kukulcán, y se preparan para admirar un fenómeno que hasta ahorita nadie ha podido dar respuesta. Aproximadamente a las 4 de la tarde, cada año en cada equinoccio de primavera, los rayos del sol comienzan a caer sobre la pirámide, que en la base de la pirámide es una serpiente. Y sabemos a la luz de la Biblia quién representa a la serpiente. Y a esa hora la sombra del sol comienza a bajar sobre la pirámide y se comienza a formar ante la vista de los miles de visitantes una serpiente que comienza a deslizarse por las gradas de las pirámides por algunos segundos y embona en la cabeza que los mayas construyeron sobre la base de la pirámide. Esto se conoce como Quetzalcóatl o la serpiente emplumada. La sombra empieza a bajar, ¿verdad?, en forma de culebra, y en la cabeza o en la base de la pirámide hay una serpiente. Esa sombra embona sobre la cabeza de la serpiente. Un fenómeno que, por eso es que atrae y va la gente allá
a llenarse de vida espiritual, a tener contacto con el más allá, a practicar la meditación trascendental, a poner su mente en blanco, a llenarse de verdad, de energía. Lo que se está llenando es del diablo. De eso sí se puede llenar, porque el diablo es fácil para engañar. El diablo engaña fácil a todos los creyentes, a aquellos ignorantes que no conocen la palabra del Señor. Pero si usted la conoce, difícilmente será engañado, porque usted sabe en quién ha creído y está seguro que es para guardar su depósito en aquel día. En el momento de la prueba, Dios le dará palabra para enfrentarla y para salir victorioso. Este fenómeno de esta serpiente abonándose con su cabeza en cada equinoccio de primavera se le conoce como la serpiente plumada. Y esta pirámide, que también es llamada el castillo, con la gran cabeza de la serpiente que tiene en su base, es algo misterioso. Y no solamente esto, también la pirámide tiene 91 escalones. Escuche bien, en cada uno de sus 4 lados. 91 escalón por este lado, 91 escalón por este lado, 91 y 91. Que cuando usted lo suma, son 364 escalones, o sea, un escalón por cada día del año. Y el último escalón de arriba es el templo, que es el escalón 365, donde era un templo que hacían sus ritos paganos y sus observaciones astronómicas. O sea que las pirámides también estaban ligadas al calendario y al año solar de los 365 días. Pero existe una pregunta: ¿cómo pudieron obtener los mayas, los egipcios, estos conocimientos y esta información físico-matemática astronómica avanzadísima sin tener telescopio, sin tener computadora, sin tener calculadora, sin ningún aparato moderno, sin tener la ayuda del Pentágono, de la NASA o de la CIA? ¿Cómo pudieron ellos? ¿Acaso fueron aquí a la Universidad del Zulia? ¿Cómo es posible que esta civilización, que data del año 3500 antes, tuvieran los conocimientos que actualmente están comenzando a cerciorarse que eran conocimientos sobrenaturales? Pero paralelamente a estos conocimientos avanzadísimos sobrenaturales, los mayas practicaban sacrificios humanos a sus dioses. O sea que la cultura maya fue una cultura avanzadísima tecnológicamente, pero al mismo tiempo fue una cultura totalmente depravada e inmoral, familiarmente entregada a la inmoralidad. Aquí vemos cómo la ciencia sube, pero la moral baja. ¿A qué nos recuerda esto? Al siglo XX. Es donde más descubrimientos se ha realizado en toda la historia, donde brincamos del burro al primer motor de la gasolina en el año 1903, al primer avión, a la energía nuclear, a la bomba nuclear, a las observaciones astronómicas en el año 1961, ¿verdad? Los norteamericanos pusieron sus pies sobre la luna, se inventó la internet, el plástico, el chip. O sea, hermano, fue el siglo donde más conocimientos el ser humano ha llegado hasta el día de hoy. Pero paralelamente a estos conocimientos es el siglo donde más sangre se derramó. 2 guerras mundiales con más de 150 millones de muertos, más de 405 revoluciones y golpe de Estado, incluyendo el de Ecuador. Y es el siglo donde más ateos y más soberbios han existido en toda la historia. Carlos Marx con la lucha de clase, las expropiaciones, los ricos son los que tienen la culpa, nos han robado todo, vamos a expropiarlo. Sigmund Freud, ¿verdad? El padre del psicoanálisis, el médico vienés, que dijo que Dios era una ilusión, que eso era falso. Charles Darwin, con la teoría de la evolución que se enseñan por todos lados, acerca sobre su libro El origen de las especies, que cuando usted analiza esos 2 libros, usted va a encontrar frases como, a lo mejor, tal vez, chance y, puede ser, no estoy seguro, no estoy claro. Hermanos, esto no se considera un lenguaje científico. El filósofo alemán Federico Nietzsche, que nació en el año 1844 y murió en el año 1900, aquel que se burló de la moral cristiana, que decía que la misericordia y el amor era para los débiles, para los cobardes, que la única manera para que el hombre encuentre su realización, el super yo, ¿verdad? La voluntad de poder, que donde el hombre se puede imponer sobre el otro hombre, es que Dios tiene que morir porque Dios ha muerto. Lo declaró este hombre. En el año 1900 muere y alguien en su casa, ¿verdad?, quitó el letrero.
que decía Dios ha muerto y pusieron Nietzsche ha muerto, Dios vive. Hermanos, en su famoso libro, así habla Zaratustra, y fue el libro que sacó el presidente Chávez, ¿verdad? Acerca de la voluntad de poder. Ahora todo el mundo, yo soy Chávez, yo soy Capriles. Nadie es más, nadie es soberano. Soberano es Dios por sobre todas las cosas. Y por eso viene la maldición, hermano. Nadie puede nadie puede ser igual a otro hombre. Solamente Cristo dijo, ejemplo les he dado, como yo hice, ustedes también tienen que hacer. Y por eso vemos las consecuencias, hermanos, ¿verdad? Porque ahí lo tiene Dios pisado ahí. Ahí. Hasta dónde puede llegar la soberbia y pararse en una iglesia católica, ¿verdad? Frente a más de 4, 5, 10 millones de personas a decir que Dios era machista porque había sacado, ¿verdad?, de la costilla del hombre a una mujer y que Dios era machista y que todos veníamos del mono y cómo se reía, se burlaba. Pero el último que se ríe es Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Pero nuestra actitud como cristianos es seguir orando por los que están en autoridades para que vivamos quieta y reposadamente. Y sin contar otras cosas, ¿verdad? Estos hombres que fueron ateos, enemigos del cristianismo, son los hombres cuyas ideas todavía permean en las universidades. Pero antes de estos hombres, porque muchos han querido satanizar la filosofía, pero lo que muchos no saben es que hubo grandes hombres filósofos que eran creyentes, ¿verdad? Como Nicolás Copérnico, Johannes Kepler, René Descartes, Blaise Pascal, Luis Pasteur, que fue nada más y nada menos sino que el director de la Facultad de Ciencias de la Universidad Experimental de Francia, donde él cuenta el testimonio que iba montado en un tren leyendo la Biblia y se le paró un joven. Señor, ¿usted todavía lee ese libro? ¿Usted lee esas mentiras? ¿Usted lee esos cuentos? Sí, yo leo eso. No, usted no sabe. La ciencia es mejor que eso. Yo ahorita voy a estudiar en la Universidad Experimental de allá de Francia, en la facultad, ¿verdad? Y si quiere, bueno, deme una tarjetita que yo me pongo en contacto con usted para enseñarle lo que dice la ciencia y cómo la ciencia desmiente lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y llegó Luis Pasteur, sacó una tarjetita y le dijo, Luis Pasteur, decano y rector de la Facultad de Ciencias de la Universidad Experimental de Francia. Le tuvieron que temblar los pies al hombre. Los grandes hombres del periodo moderno, filósofos creyentes en Dios, y sin hablar del periodo medieval, San Agustín de Hipona, Tomás de Aquino. En quinto lugar, vamos a hablar sobre el conocimiento o la fuente sobrenatural de los mayas. ¿De a dónde aprendieron ellos este conocimiento? Vamos a ver su respuesta en el libro de Génesis, ahí mismo, capítulo 6, para terminar. Desde mi punto de vista, el mundo dura más, pasa del 3000 y más. Desde mi punto de vista. El juicio final será en el 3000 y más. O sea, el mundo no se va. Miguel Moreno dice, a la luz de la palabra, que el mundo no se acaba ni en el 2100, ni en el 2500, ni en el 2800, ni en el 2900, ni en el 3000. El mundo, su juicio, el juicio final de Apocalipsis 20, pasa del 3000 y más. ¿Ustedes sabían eso o no lo sabían? ¿Y usted cree que estoy diciendo herejía? ¿Y sabe por qué el mundo dura más de 3000 años? Porque falta el milenio. Y eso no lo cuentan. Génesis capítulo 6. ¿Le está gustando el estudio? Génesis capítulo 6, vamos a ver esta verdad. Y voy a exponer mi punto de vista. Usted no está en la obligación de aceptar lo que yo voy a decir. Es mi punto de vista, yo, Miguel Moreno. Usted no está en la obligación. Una posición muy particular que yo le he indagado, que yo le he estudiado, ¿verdad? Y usted no está en la obligación de aceptarla. Génesis capítulo 6. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 4, encontramos la respuesta. Aconteció
que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas. La palabra hombre en el hebreo es Adán. Adán, que dentro de la etimología este sustantivo está en genérico, está en neutro. O sea, y cuando es neutro quiere decir que se refiere tanto al hombre como a la mujer. O sea que se puede traducir así. Aconteció que cuando comenzaron los seres humanos, incluyendo hombre y mujer, a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas, que viene del hebreo bat, hija, sustantivo femenino, hijas, que viendo los hijos de Dios, o sea, ponga hijas e hijos de Dios, la palabra hijos en el hebreo es Ben Elohim, Ben Elohim, con B de bella, Ben Elohim, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres o de los seres humanos, porque aquí quieren decir que es la descendencia de Set, pero cuando uno analiza en el capítulo 5, que cuando Adán vivió más de 800 años, engendró hijos e hijas, y de ahí se explica dónde Caín pudo encontrar a su mujer, porque en el Antiguo Testamento, antes de la ley, Dios permitía que entre los hermanos se casasen, entre los primos se casasen para poblar la tierra. Cuando llegamos a la ley allá en el monte Sinaí, Dios paró eso y dijo, hasta aquí el incesto entre hermanos con hermanos, primos con primos, hasta aquí, de ahora en adelante eso será pecado, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento nunca Dios se refiere a los hombres o a sus siervos como hijos, sino los llama como amigo, ¿verdad? Porque la palabra hijos de Dios en el Antiguo Testamento se refiere a los ángeles. El libro más antiguo después del Génesis es el libro de Job. Y el libro de Job nos dice esta verdad. Vayan conmigo al libro de Job, capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los Bene Elohim, los hijos de Dios. Y escuche bien, entre los cuales estaba ¿quién? El arcángel Miguel. Entre los cuales estaba Satanás. ¿Y saben por qué son hijos de Dios? Porque fueron creados directamente por Dios, como Adán. En el Evangelio según San Lucas también se le llama hijo de Dios porque fue una intervención directa de Dios. Fue una intervención creada directamente por Dios, que porta su imagen y su semejanza, pero no sus atributos divinos, que es la gran diferencia. Capítulo 2, versículo 6. Versículo 1. Aconteció otro día que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino entre ellos. Vamos al libro ahí mismo en el capítulo 38. Capítulo 38. Versículo 7. Antes, escuche bien, antes de todas las cosas, en la misma eternidad, cuando Dios estaba empezando a crear el mundo, fíjese lo que dice, antes de la creación del hombre, cuando alababan todas las estrellas del alba, escuche bien, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Una cucaracha quedó viva. Dice aquí, ¿quién extendió sobre él el cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿quién encerró con puerta el mar cuando se derramaba saliéndose sobre su seno? Y se regocijaban todas las estrellas. Escuche bien, que dentro de la angiología, esta es otra creación especial, no son estrellas como astros o cometas, es una creación angelical especial, como los 4 seres vivientes, como los serafines, como los serafines, querubines, como los ángeles y arcángeles. Así estas estrellas son una creación especial de Dios. Y dice aquí,
¿verdad? Y cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, o sea, los ángeles. O sea que los hijos de Dios, los ángeles, de alguna manera, para pervertir la genética y el linaje del Mesías, ¿verdad? Tomaron cuerpos de los hombres y de alguna manera tuvieron su inmoralidad, su perversión, y de alguna manera, hermanos, pervertieron el gen donde crecieron esos gigantes, varones de renombre, valientes, que se llaman los Nefilim, seres caídos, hermanos. Y actualmente los mismos descubrimientos arqueológicos, históricos y extrabíblicos, como en el caso del libro del profeta Enoc, dan testimonio de este hecho, ¿verdad? Que eran seres de 4 y 5 metros. Y la Biblia registra que estos gigantes poblaron la tierra por 1000 años, y durante estos 1000 años, estos gigantes con 12 dedos en los pies, con 12 dedos en las manos, fueron los que trataron de impedir que el pueblo de Dios entrara a la tierra prometida. Y cuando estudiamos la mitología griega, la mitología romana, descubrimos que los mismos griegos y romanos tenían unos dioses llamados titanes, que eran mitad hombre, mitad dioses. Si usted quiere, métase a Google y busque esqueletos gigantes en Grecia y en la India para que usted vea los mismos descubrimientos. Esqueletos de 4 y 5 metros, de 3 metros. Estos gigantes, según el libro, ¿verdad?, fueron los que le enseñaron a los seres humanos toda la sabiduría diabólica, el encantamiento, la hechicería, el espiritismo, la religión pagana, a comunicarse, porque las mismas culturas babilónicas, egipcias, los sumerios, ¿verdad?, ellos registran en piedra a seres sobrenaturales que eran los demonios, que tenían contacto con los demonios. Y estos gigantes también, que fue el producto de esa mezcla, que tenían un conocimiento sobrenatural, una inteligencia sobrenatural, y por multiplicarse la maldad, que era en gran manera, Dios decidió raer a la tierra con agua, pero en el día del juicio final no la va a terminar con agua, sino por fuego. ¿Qué relevancia existe detrás de todo esto para que Satanás haya podido crear e inventar estas cosas que están propagándose en el mundo entero? ¿Cuáles son las relevancias? 2 o 3 o 4. Voy a nombrarle 4. La primera, Satanás sabe que le queda poco tiempo. Como dice el libro de Apocalipsis, él no sabe cuándo va a ser su tiempo, sabe que le queda poco tiempo. Y por eso él está obsesionado con el tiempo y está levantando profecías y profetas falsos, desacreditando la Biblia cada día. La Biblia dice que solo Satanás, esto nos explica el conocimiento de los mayas, que después de Cristo es la criatura más perfecta, más inteligente y más sabia. A Satanás, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 en adelante, se le llama querubín grande y protector. Y en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo del 12 al 14, dice: subiré al monte santo y seré semejante al Altísimo. O sea, quiso usurpar el puesto de Dios, quiso hacerse igual a Dios, y la palabra dice que Dios sacó fuego de su propia belleza y lo consumió y lo despatrió de la patria celestial con todos sus demonios. Y después vino otra camada de ángeles que son los hijos de Dios un tiempo después y se pervirtieron, porque esta verdad nos la revela el libro de Judas. Vamos al libro de Judas para que usted vea cuál fue el pecado de estos ángeles. Judas versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, fíjese el cómo. Dentro de la gramática, el cómo es un complemento circunstancial de modo. O sea que va a comparar el pecado de los ángeles con el pecado de Sodoma y Gomorra. O sea, el pecado que hubo en Sodoma y Gomorra fue el pecado que cometieron los ángeles. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Ahora, ¿qué había en Sodoma? ¿Paz? ¿Qué había en Sodoma? Perversión, inmoralidad, homosexualidad, hombres con hombres, mujeres con mujeres, una depravación
inmoral totalmente acérrima, que tanto así que ese pecado llegó a la presencia de Dios y Dios envió a ángeles para que sacaran al justo Lot y sacaran a, ¿verdad?, a su esposa y sacaran a sus hijas por la intervención de Abraham. O sea, Dios saca a Lot porque era familia de Abraham. Si no hubiese sido familia de Abraham, también Dios lo pasa por el fuego. Y Dios lo sacó de ahí. Y era tanto así que esos 3 ángeles impactaron, cautivaron al pueblo, que el pueblo quería tener relaciones con esos ángeles. Y Lot le dijo, mira, aquí están mis hijas, no han tocado a hombres, están 0 kilómetros, están señoritas, ¿verdad? La una es mis universo, y la otra es mis mundo, y la otra es mi Latinoamérica, aquí se las presento. No, qué cuento mujeres, ya estamos obstinados, ¿verdad? Pasen a esos ángeles. Así como hoy en día, la depravación. Y los homosexuales se van al infierno, si no se arrepienten se van al infierno. Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Dios ama a un borracho como ser humano, pero no ama lo que él hace. Dios ama a un ladrón, pero no ama su pecado. Dios ama a un mentiroso, pero no ama su pecado. Dios ama a un religioso, pero no ama su rito ni su sacrificio, porque por eso envió a su Hijo al mundo, a morir por nosotros. ¿Ve? Entonces vemos aquí cómo los ángeles, de alguna otra manera, aquí Judas nos revela el pecado de inmoralidad de los ángeles. Por eso es que estos ángeles fueron encerrados en prisiones de oscuridad, como dice Pedro, en 2 de Pedro 2:4, para ser reservados para el día del gran juicio. Satanás siempre le ha ofrecido conocimiento oculto, sabiduría diabólica, fama, poder, popularidad, riquezas y placeres a cambio de que le adores y le vendas el alma. Tenemos grandes ejemplos, Michael Jackson, Elvis Presley, hombres que sirvieron a Satanás y Satanás, ¿verdad?, se les presentó con sus ofertas, así como se las presentó a Cristo. Mira, Cristo, todo esto te daré si me adorares, porque a mí me ha sido entregado. Te daré los reinos, te daré todo lo que tú quieras. Y así pasa, ¿verdad? El diablo, cuando Dios sabe y el diablo sabe que Dios tiene un propósito con algún cristiano, Satanás se le va a interponer, lo va a desviar, le va a meter dardo, lo va a distraer para que ese hombre no cumpla con el propósito de Dios. Pero nosotros tenemos que estar claros que primeramente es Dios por sobre todas las cosas, ¿verdad? Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y así tiene que ser usted, hermano, y así tenemos que ser nosotros. Primero Dios por sobre todas las cosas. Nunca podemos negociar un domingo. El domingo le pertenece al Señor. Mientras usted pueda venir a la iglesia, venga a la iglesia. Mientras pueda servir, venga y sirva. Mientras puede ponerse la orden del pastor, póngase la orden del pastor, porque Dios tiene un propósito y lo ha escogido de antes de la fundación del mundo para que lleve su palabra, para que trabaje en el reino y sea una persona de cambio e influencia ante la sociedad. La Biblia dice que el calendario maya es el apocalipsis de la nueva era, pues el mundo ha empezado a creer que este sistema se acabará el viernes, pero esto es una mentira. Podrá haber perturbaciones cósmicas, pero la Biblia no dice que en el 2012 se acabará el mundo. El mundo va a seguir su curso hasta que Cristo venga. Primero Cristo tiene que venir por su iglesia, sacarla del escenario de la tierra para que empiecen los juicios que están escritos en el libro de Apocalipsis. Pasar por el tribunal de Cristo, ¿verdad? Donde todos nosotros nos vamos a mirar. Valió la pena, Joel, valió la pena, don Octavio, valió la pena, mi hermana, ¿verdad? Valió la pena servirle al Señor, porque ahora estamos ante la realidad, estamos ante la eternidad. Esos años que vivimos fueron como el tamo, ¿verdad? O como la hierba que hoy creció y en la tarde se marchitó. Ahora estamos aquí ante el trono, viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de aquí nos vamos para la boda del Cordero, mientras que el mundo está en juicio, pasando por la espada de Dios, el anticristo, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, ¿verdad? El satanismo, la hechicería, la religión, todo en gran aumento. Y nosotros arriba gozándonos, porque valió la pena amar a Dios por sobre todas las cosas, buscar el reino de Dios, aunque no tenga nada, aunque en la higuera, ¿verdad?, falte su fruto. Pero como dijo Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y como dice el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24, hermanos, grábese este versículo, métaselo aquí en la ceja. Hechos 20, 24, mire lo que dice. Pero de ninguna cosa hago
caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El mundo se acaba en el juicio final de Apocalipsis 20 del 11 al 15. Por tanto, la Biblia